En las luchas entre imperios, los detalles de las pequeñas batallas suelen perderse en el ruido de los grandes enfrentamientos. Pero hay momentos que destacan no por la magnitud de su impacto, sino por lo que simbolizan. La bahía de Cárdenas, un rincón tranquilo al norte de Cuba, se convirtió el 11 de mayo de 1898 en el escenario de una resistencia memorable durante la Guerra Hispano-Estadounidense. Allí, una modesta flotilla española, comandada por el teniente de navío Domingo Montes Regueiferos, plantó cara a la poderosa Marina de Estados Unidos en una lucha que nadie esperaba que se prolongara más allá de unos minutos. Cárdenas no era un bastión estratégico, era en términos objetivos un punto débil en las defensas españolas. Pero también era una muestra de cómo, incluso en un contexto de decadencia imperial, la voluntad de lucha podía transformar lo que parecía una causa perdida en una lección de resistencia. Mientras España luchaba por mantener las últimas joyas de su imperio de ultramar, Estados Unidos buscaba proyectar su poder en el Caribe, ambicionando territorios que reforzaran su influencia en la región. La guerra hispano-estadounidense no solo fue un conflicto militar, sino también un enfrentamiento entre dos épocas. España, con siglos de historia y un imperio que se desmoronaba, representaba el antiguo orden que trataba de mantenerse a flote. Estados Unidos, por otro lado, simbolizaba el nuevo mundo, con su tecnología avanzada y una ambición insaciable. La llegada de la Marina estadounidense al Caribe no solo buscaba garantizar la victoria militar, sino también enviar un mensaje al resto del mundo. El futuro pertenecía a los países que supieran dominar los mares. La flota que se aproximó a Cárdenas representaba esta filosofía, equipada con barcos modernos, cañones avanzados y una confianza desmedida en su superioridad tecnológica. En contraste, la defensa española descansaba en un pequeño grupo de embarcaciones diseñadas para patrullas más que para combates. Conformada por el remolcador Antonio López y dos lanchas más ligeras, la flotilla española era modesta, incluso para los estándares de la época, pero lo que le faltaba en armamento lo compensaba con la experiencia de sus marinos y el conocimiento del terreno, algo que resultaría decisivo en los momentos críticos. El mando de la resistencia recaía en Domingo Montes, un oficial cuyo historial combinaba años de experiencia en alta mar con una aguda comprensión de la estrategia naval. No era un líder que confiara en la fuerza bruta. Entendía que su única oportunidad residía en aprovechar cada ventaja que el entorno ofreciera. Montes inculcó a sus hombres la importancia de resistir más allá de lo estrictamente militar. En una guerra donde cada victoria estadounidense aceleraba la caída del Imperio español, cada minuto de resistencia tenía un valor simbólico incalculable. Para el enemigo, tomar Cárdenas debía ser una tarea sencilla. Para los defensores, perder significaba no solo ceder un puerto, sino también renunciar a una parte de su dignidad como marinos y como nación. La batalla en la bahía de Cárdenas no fue un enfrentamiento común. Para el teniente de navío Domingo Montes y su pequeña flotilla, se trataba de usar la geografía a su favor y convertir sus debilidades en fortalezas. La bahía, con sus aguas poco profundas y estrechos canales, era un escenario ideal para que los barcos más ligeros y ágiles pudieran maniobrar y ocultarse, complicando los ataques de los buques más grandes y pesados de la Marina estadounidense. Montes, consciente de esta ventaja natural, situó a sus embarcaciones en posiciones estratégicas, listas para resistir con una precisión que sorprendió a sus oponentes. El Antonio López, un remolcador reconvertido en embarcación de combate, jugó un papel central. Equipado con un único cañón y bajo las órdenes de Montes, este barco era la pieza clave de una estrategia que no buscaba derrotar al enemigo, sino aguantar lo suficiente para frustrar sus planes. Sus dos acompañantes, las lanchas Ligera y Alerta, se movían como piezas de un ajedrez cuidadosamente planificado, listas para reforzar los puntos vulnerables o lanzar ataques rápidos desde lugares inesperados. La flota española estaba lejos de ser poderosa, pero demostraba que una planificación inteligente podía desafiar incluso a los rivales más fuertes. Cuando la Marina estadounidense comenzó su avance el 11 de mayo de 1898,
lo hizo con la confianza de una fuerza que ya había asegurado victorias significativas en otros frentes. El USS Winslow, un torpedero moderno y ágil, lideraba el ataque, seguido por barcos de mayor porte como el USS Wilmington y el USS Hudson. Su objetivo era claro: aplastar la resistencia española y tomar el control de la bahía en un golpe rápido y decisivo. Pero los defensores españoles no se rindieron ante la aparente superioridad de su enemigo. El primer disparo de la batalla vino del Antonio López, que, aprovechando su posición estratégica, golpeó al Winslow antes de que pudiera maniobrar para lanzar su ataque. El impacto dañó el sistema de gobierno del torpedero, obligándolo a reducir su capacidad de maniobra y sembrando el desconcierto entre su tripulación. Minutos después, un segundo disparo hirió gravemente al comandante del Winslow y dejó al torpedero vulnerado, mostrando que los barcos españoles no eran un blanco fácil. Mientras el Winslow intentaba recomponerse, el resto de la flota estadounidense intensificó su ataque. Durante horas, los cañones de los buques más grandes bombardearon las posiciones españolas, pero Montes y su tripulación demostraron una habilidad sorprendente para evitar los impactos directos. Aunque el Antonio López sufrió daños significativos y llegó a registrar un incendio a bordo, su tripulación mantuvo la calma y siguió respondiendo con disparos precisos, obligando a los estadounidenses a replantear su estrategia. La batalla alcanzó su punto crítico cuando los disparos del Antonio López provocaron un incendio a bordo del Winslow, que terminó por dejar al torpedero completamente fuera de combate. A pesar de los esfuerzos del resto de la flota por mantener la ofensiva, la moral de los atacantes comenzó a tambalearse. La pequeña flotilla española, lejos de ser derrotada rápidamente, había resistido más de lo que cualquier comandante estadounidense habría previsto. Tal situación era impensable para los estadounidenses, por lo que comenzaron a bombardear la ciudad esperando destruir inexistentes baterías ocultas que creían que les disparaban. Finalmente, el capitán Chapman Todd, al mando de las fuerzas estadounidenses, ordenó la retirada. Para Estados Unidos, abandonar la bahía de Cárdenas fue un golpe a su orgullo naval, especialmente al haber sufrido bajas significativas frente a una fuerza mucho menor. Entre las víctimas se encontraba el alférez Worth Bagley, el único oficial estadounidense que perdió la vida en toda la guerra, lo que convirtió este episodio en un recordatorio incómodo de que la tecnología no siempre gana frente a la determinación. Tras 2 horas y media de combate, el Wilmington se retiró con 2 impactos, seguido del Hudson, con 4 impactos, que remolcaba al Winslow, con las máquinas inutilizadas y graves averías que obligaron a la Armada estadounidense a darle de baja. Para los españoles, la resistencia en Cárdenas fue más que un logro táctico, fue un símbolo de su capacidad para desafiar a un enemigo superior, incluso en medio del declive imperial. Aunque la guerra terminaría con la pérdida de Cuba y otros territorios de ultramar, la batalla de Cárdenas quedó como un ejemplo de valentía y astucia. Montes y sus hombres no solo defendieron un puerto, defendieron el honor de una marina que se enfrentaba a su ocaso. Mientras los estadounidenses minimizaron el incidente, atribuyendo su retirada a supuestas poderosas baterías ocultas en la bahía que nunca existieron, ensombreciendo la actuación del marino peninsular. Pero la memoria de Cárdenas quedó grabada como un recordatorio de que, incluso en las derrotas, hay momentos que merecen ser celebrados. He aquí el final de este relato. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Qué opinas de esta guerra? Puedes ver más vídeos en mi canal de la historia de España. Vuestro amigo de Historia Hispana.